Uno encuentra que en la rama ejecutiva del poder público, diferentes servidores públicos expiden norma jurídica, expiden normas jurídicas. Por ejemplo, el presidente de la República expide actos administrativos. Actos administrativos que pueden ser decretos o resoluciones. Lo mismo sucede con los gobernadores, lo mismo sucede con los alcaldes. Expiden actos administrativos, decretos y resoluciones. Por su parte, dentro de la rama ejecutiva del poder público, las corporaciones públicas expiden también actos administrativos que se encuadran dentro de ese concepto general de norma jurídica. Los consejos municipales o distritales expiden acuerdos, las asambleas departamentales expiden ordenanzas. Esos actos administrativos tienen existencia y validez siempre y cuando cumplan con los postulados del sistema jurídico. Deben ser expedidos con base a una competencia, con base a un objeto lícito, causa lícita, unas formalidades propias de los actos administrativos que son determinadas por el ordenamiento jurídico de manera general. Ahora bien, una vez se expiden los actos administrativos, estos actos administrativos tienen presunción de legalidad y tienen unas características. Dentro de ellas es que son ejecutorios y son ejecutivos, deben cumplirse. Ahora bien, puede suceder que en el transcurso del inicio de la vida jurídica de un acto administrativo, el acto administrativo pierda eficacia. El acto administrativo presente lo que se conoce como decaimiento del acto administrativo. Y estoy hablando de los decretos, de las resoluciones, estoy hablando de los acuerdos, de las ordenanzas. Entonces la figura del decaimiento del acto administrativo no es otra cosa que dentro de los elementos de existencia y de validez de ese acto desaparecen los fundamentos de hecho o de derecho. Cuando esto ocurre, entonces la doctrina ha dicho y la jurisprudencia que estamos en presencia del decaimiento del acto administrativo. Hay una pérdida de ejecutoria del acto administrativo. ¿Qué significa ello? Que el acto administrativo no se puede cumplir, no se debe cumplir. ¿Por qué? Porque han desaparecido los supuestos de hecho o de derecho en que se funda el acto administrativo. Ha dicho el Honorable Consejo de Estado que para la aplicación del decaimiento del acto administrativo no se requiere un acto posterior, sino que opera de pleno derecho. El ejemplo puede ser el siguiente. Todos los actos administrativos se fundamentan en otra norma jurídica. Entonces, supongamos que hay una ley de la República, el Congreso de la República, que le otorga una facultad para realizar un trámite X, una actividad X, una actuación en particular, ya sea al Consejo Distrital, ya sea a la Asamblea Departamental o ya sea a los gobernantes en sus respectivas entidades territoriales. Y con base en esa ley de la República, supongamos que se emite un acuerdo. Entonces, ese acuerdo tiene fundamento jurídico de derecho en una ley de la República. Para regular un trámite X, cualquier circunstancia que podamos imaginarnos. Ahora, ¿qué sucede si esa ley de la República es declarada inconstitucional? ¿Qué sucede con el acuerdo? ¿Qué sucede con el decreto? ¿Qué sucede con la resolución o con la ordenanza que tiene basamento en esa ley de la República,
que ha sido declarada inconstitucional por la Corte Constitucional? Pues se presenta nada más y nada menos que la figura del decaimiento del acto administrativo. Es decir, que ese acto administrativo, ese acuerdo expedido por el Consejo, si bien goza de presunción de legalidad, porque al momento en que se expidió concordaba con el ordenamiento jurídico, especialmente con esa ley, con posterioridad se presenta la pérdida ejecutoria del acto administrativo en los términos del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. Es decir, cuando desaparecen los supuestos de hecho y de derecho. En este caso desaparecen los supuestos de derecho por la inconstitucionalidad de una ley de la República, que es la ley en la cual se basa ese acuerdo. ¿Qué significa entonces el decaimiento del acto administrativo? Que no se debe aplicar el acto administrativo. Si ese acto administrativo se aplica y afecta a una persona, a un particular, la persona tiene la figura consagrada en el artículo 92, que es la excepción de pérdida ejecutoria del acto administrativo. Si me quieren ejecutar a través de un proceso de cobro coactivo, una obligación que surge en razón a ese acuerdo que tiene basamento en una ley que fue declarada inconstitucional, pues bien podría el particular ejercer la excepción de pérdida de ejecutoria del acto administrativo, consagrada en el artículo 92 de la Ley 1437 de 2011. Ese sería un ejemplo de pérdida ejecutoria, decaimiento del acto administrativo, cuando desaparecen los supuestos de derecho. Y un ejemplo cuando desaparecen los supuestos de hecho, es decir, los aspectos fácticos. Puede ser el siguiente: un servidor público solicita sus vacaciones y entonces se pide una resolución. La resolución es un acto administrativo, es una norma jurídica. Y esa resolución se expide determinando la fecha en la cual saldrá a vacaciones el servidor público. Supongamos que el servidor público fallece. Ahí desaparecen los supuestos de hecho, aspectos fácticos del acto administrativo, y por lo tanto ese acto administrativo no es ejecutorio, tiene pérdida de ejecutoria, es decir, no se debe aplicar, porque hay decaimiento del acto administrativo. Entonces, cuando nosotros revisamos el artículo 91 de la Ley 1437, encontramos que hay 5 causales de pérdida de ejecutoria. La causal número 2 es la que hace referencia al decaimiento del acto administrativo cuando desaparecen sus fundamentos de hecho y de derecho. Ha dicho el Consejo de Estado que esta figura no requiere de ningún acto administrativo posterior para aplicarla, sino que es de aplicación de pleno derecho, automática. Y en el caso en que se intente ejecutar ese acto administrativo y afecte a una persona, la figura que tenemos es la excepción de pérdida de ejecutoria del acto administrativo. Estas son consideraciones importantes. ¿Cuál sería entonces la finalidad de la pérdida ejecutoria del acto administrativo? O la finalidad del decaimiento del acto administrativo. La finalidad es lograr, creería yo, consistencia, coherencia dentro del sistema jurídico. En el sentido de que la pérdida ejecutoria, el decaimiento del acto administrativo, implica una derogatoria implícita del acto administrativo. Y entonces, para evitar posibles antinomias jurídicas entre una norma de orden superior y un acto administrativo, ya sea porque esa norma de orden superior fue declarada inconstitucional o fue derogada o cambió sustancialmente y por lo tanto afecta este acto administrativo, para evitar esa antinomia, esa incompatibilidad dentro del sistema jurídico, aparece entonces la figura del decaimiento del acto administrativo, que lo que permite es
dejar de aplicar un acto administrativo porque de alguna manera, cuando hay decaimiento del acto administrativo, contradice ya sea un supuesto fáctico y un supuesto de derecho esencial en la formación del acto administrativo. Y esto lo que nos da a nosotros es consistencia, coherencia del sistema jurídico, que es tan importante en la ciencia del derecho. Que los sistemas jurídicos sean coherentes, que eviten en un mayor grado las antinomias, que procuren que siempre esté de por medio la coherencia, la congruencia del sistema de fuentes. Y esa es la finalidad del acto administrativo. Esa es la finalidad del decaimiento del acto administrativo. Porque si no estuviese la figura del decaimiento del acto administrativo, para hacer compatible el sistema jurídico, tocaría entonces sacar un acto administrativo posterior, en el caso de que se declare la nulidad o que se modifique el acto administrativo en el que se basa, un acto administrativo posterior derogando el acto administrativo, modificándolo o adecuándolo con base al sistema normativo, que bien se podría hacer y no estaría mal, pero la figura que nos brinda el ordenamiento jurídico como instrumento para garantizar la consistencia de los sistemas jurídicos es el decaimiento, o es una de las figuras que tenemos, el decaimiento del acto administrativo. Así pues, el artículo 91 nos habla de pérdida ejecutoria del acto administrativo, enumera 5 causales, dentro de esas, la segunda es la causal del decaimiento del acto administrativo, cuando desaparecen los supuestos o los fundamentos de hecho o de derecho, aspectos que he tratado de ejemplificar en este video y que conviene estudiar en aras de intentar garantizar la coherencia de los sistemas normativos. Quería pues compartirles a todos ustedes estas ideas sobre la pérdida ejecutoria de los actos administrativos y el decaimiento del acto administrativo. Muchas gracias.